todos nuestros amigos que están aquí conectándose con Juventud en Misión. Mi nombre es Ángela María y estaremos entonces en esta noche con el miércoles de reflexión. Invita a todos tus amigos, familiares, a las personas que amas mucho, a que se conecten en esta hermosa transmisión y comparte el enlace para que el Espíritu Santo llegue a cada uno de esos hogares que lo necesitan. Y bueno, estamos entonces muy interesados en esa pregunta que está rondando en redes sociales. ¿Te animas a caminar sobre el agua? Ahora sí que invites a tus amigos, pregúntale y a ver qué te responde, o si saben de este relato bíblico de quién caminó sobre el agua, qué personajes lo hicieron, y la respuesta a esta pregunta, ¿lo harías o no? Así que esperamos que en sus comentarios estén allí en este momento respondiendo a esta pregunta. ¿Te animas a caminar sobre el agua? ¿Lo harías? ¿Eres una mujer, un hombre valiente? ¿O realmente mejor te quedarías en el barco? Vamos a ir ahondando un poquito más en la reflexión de esta noche. Resulta que nuestro Señor Jesucristo venía de un milagro muy extraordinario. Habían repartido panes y peces a una gran multitud. Alrededor de 5,000 personas, nos dice la Biblia, que habían estado satisfechas y que habían también recogido muchas canastas de sobra. Alrededor de 5,000 era el número de ellas, sin contar a las mujeres y los niños. Una autora cristiana muy querida por cada uno de nosotros nos regala una parte en uno de sus libros que se llama El deseado de todas las gentes, recomendadísimo para nuestros momentos libres para leerlo, y vamos a leer un poquito de él. Dice acá: los discípulos se acercaron finalmente a él, a Jesús, insistiendo que para el beneficio de la gente había que despedirla. Eran muchísima gente y habían venido de lejos y no habían comido en la mañana. Dice que a pesar de todo, las personas estaban esperando a Jesús, y cuando Cristo realizó ese milagro era porque quería suplir una necesidad verdadera. Cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El Señor había visto y vislumbraba a todas las personas que necesitaban del pan físico. Dice que habían madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban a sus faldas. Muchos habían estado de pie durante horas y habían estado tan intensamente interesados en las palabras de Cristo que ni siquiera habían pensado en sentarse. Y la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se pisotearan unos a otros. Jesús les daba ahora ocasión de descansar, invitándolos a sentarse. Había mucha hierba en ese lugar y todos podían reposar cómodamente. Así que de un pequeño joven que tenía allí unos cuantos panes y unos cuantos peces, se realizó un gran milagro. De esta hermosa situación tendremos que pasar entonces ahora al milagro de el caminar sobre el agua. ¿Sabes, querido amigo y amiga que se está conectando con nosotros en esta noche? Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Vamos a seguir entonces en el relato bíblico que lo encontramos en Mateo 14, como lo estábamos viendo allí en la palabra de Dios. Y entonces Jesús da un paso muy interesante. Nos dice en el versículo 23, despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. Así que nuestro Señor Jesucristo hizo la parte más importante, la oración. Detrás de un gran milagro, dice, hay un mensaje, y el mensaje es Jesús. Así que ya era madrugada cuando empezó esa fiera tempestad. Así que nuestro querido Salvador, ese Dios todopoderoso en el que tú y yo creemos, dice que empezó a caminar sobre el agua. Pero los discípulos se aterraron porque pensaron que era un fantasma. Pero, ¿cómo no reconocerlo? Si habían llegado
prácticamente hace muy poco de un milagro atrás. ¿Saben, amigos? Nosotros no somos muy diferentes de los discípulos. Realmente, cuando llegan las dificultades de la vida, así como llegó la tempestad inesperada en ese mar impetuoso, nosotros también nos abrumamos. Sentimos miedo, perdemos la fe. Realmente somos como un incrédulo más. Se nos olvida todo lo que hemos creído. Se nos olvidan los consejos de nuestros padres. Se nos olvidan las oraciones contestadas. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque nosotros no presenciamos un milagro de alimentar a 5,000 o 10,000 personas, sí hemos experimentado grandes milagros en nuestra vida. Yo sé que allí donde estás tú sabes qué milagros Dios ha hecho en ti, pero los perdemos de vista cuando llega otra dificultad más y vemos al Salvador como una vaga aparición, como lo vieron entonces los discípulos en ese momento. Pero vamos entonces a escuchar un poquito más sobre lo que pasó. Así que sigue allí conmigo, y si estás allí conmigo, pon allí la pregunta del día. ¿Te animas a caminar sobre el agua? Respóndenos sí o no si te estás conectando en este momento en sintonía con Juventud en Misión. Vámonos entonces al versículo 27. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Así que en esta noche, mi querido amigo, ese no temáis, no tengas temor, es para ti y es para mí. En las grandes dificultades y en las grandes pruebas, Dios está con nosotros. Aunque el mundo diga que no, aunque el mundo se desplome en los cielos, Jesús está al control de él. No pierdas la fe. ¿Sabes? Es muy fácil perderla cuando no permitimos que esa fe crezca día a día, cuando no la alimentamos de la palabra de Dios, cuando dejamos y pensamos que el diario vivir solamente es un día más, no viendo las bendiciones grandes que Dios nos otorga cada día, por la salud, por el amor, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros seres amados. No temáis, decía el Señor. Pero viene entonces un amigo muy intrépido que contestaría la pregunta: ¿te animas a caminar sobre el agua? Y ese es el apóstol Pedro. Pedro inmediatamente entonces nos dice en el relato bíblico, le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¡Qué atrevido ese Pedro! ¿Será que el atrevimiento es parecido a la valentía? ¿Qué piensas en esta noche? Escríbenos allí en los comentarios de qué estará hecho un hombre valiente y un hombre atrevido. Dice que cuando Jesús le dijo: ven, Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua. A pesar de que nuestro compañero de esta noche, Pedro, tenía grandes rasgos deficientes en su carácter, tuvo algo muy importante en esta ocasión, y fue la obediencia. Sé que él descendió y se atrevió a bajar de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Qué extraordinario poder experimentar este gran milagro junto al Salvador. ¿Sabes, querido amigo? Si Pedro le preguntó a Jesús si podría hacerlo, es porque lo tuvo en cuenta. O si no, se había zambullido de una, sin pedirle permiso, sin nada más. Pero él quería saber realmente si lo podía hacer, era con la voluntad de él. Y así fue. Andó, no sé si fueron metros o fue solamente unos cuantos pasos. Pero dice en el siguiente versículo: pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. No sé cuántas veces has gritado también: Señor, sálvame. En algunas de nuestras vivencias diarias, la verdad es que también nos provoca pegar ese grito de auxilio para que el Señor viniera a auxiliarnos en ese momento. Envidio un poco a Pedro al saber que fue el Señor Jesús quien poco a poco, y allí en presencia de él físicamente, tomó su mano. Realmente me encantaría poder
disfrutar de ese momento. No sé a ti, amigo, que estás allí escuchándome, si te gustaría y te imaginarías cómo es ver el rostro del Salvador, dándonos esa esperanza de que todo va a salir bien. Pero pregúntate en esta noche, ¿qué será la valentía? Dios desea hombres valientes, mujeres valientes, niños, jóvenes que se atrevan a colocar sus talentos ante el Salvador. La valentía viene acompañada de sabiduría. Dios no quiere que te tires por un acantilado sin el paracaídas. Dios no quiere que hagamos cosas que pongan en riesgo nuestra vitalidad. La verdad desea que hagamos todas las cosas grandes para Él, pero con prudencia y con mucha sabiduría. Todo esto va acompañado de su voluntad, de su amor, de su palabra aconsejándonos. Así que como nuestro amigo intrépido Pedro, podemos bajar de la barca cuando hayas hablado con el Salvador. En esta noche queremos concentrarnos en ese amigo Pedro, cuando llegó allí con Jesús. Ahora el Señor le extiende su mano cuando lo ve allí hundido. Y me encanta esta frase que siempre le escucho a mi hermano y dice: hagamos grandes cosas para Cristo y esperemos grandes cosas de parte de Él. A pesar de nuestros errores y de nuestras faltas, el Señor todavía nos coge de su mano preciosa, nos permite que nos agarremos tan fuerte de Él. Y yo no quiero terminar esta reflexión sin leer la última parte. Ve conmigo al último versículo de Mateo 14, el versículo 31, cuando el Señor le dice esas duras palabras a Pedro y le dice: al instante le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Pero me quedó una pregunta en el aire. ¿Quién tenía más fe realmente? ¿Será que Pedro, al bajarse del barco, o los que se quedaron allí sin atreverse a hacer el mandato que el Señor le dijo? El Señor no se le dirigió solamente a Pedro. Me imagino que el Señor también permitiría que otra persona se bajara si así lo quisiera hacer, pero ninguno de ellos se atrevió a abrir su boca. El relato bíblico no nos cuenta cómo se devolvieron, pero solamente quedan dos opciones. Imagínate conmigo entonces cuáles dos opciones son para podernos devolver. Sería caminando nuevamente sobre el agua, pero ya de la mano del Salvador, o que Jesús lo cargara. Y la verdad me fascina poder pensar que Jesús puede sostenerme en el momento de la prueba. Muy bien, querido amigo y amiga, no sé cuál es tu decisión en esta noche, si desearías que Jesús te cargara o te llevara de la mano caminando sobre el agua. Cualquiera de las dos sería un privilegio para nosotros poderla vivir. Así que no sabemos, tendríamos que preguntarle a Pedro cuál fue la forma en cómo se devolvieron a la barca, pero cualquiera de las dos formas ya venía acompañado del Señor Jesús. Así que, amigo y amiga, si solo ves hoy a Jesús como un fantasma, ya no lo dudes más. Quita la incredulidad de que de pronto de algún tiempo para acá ha ido naciendo en tu corazón, y realmente permite que se despeje toda vista, así como lo vieron por fin los discípulos cuando se calmó todo. Vieron el rostro de su maestro y muy seguramente la calma volvió a sus vidas. Querido amigo, esta ha sido la reflexión para esta noche. Espero que tengas un feliz descanso, espero que todo te salga bien. Y si algo te salga mal, si te sientes hundirte en el medio del mar de este mundo, pega un grito de auxilio y dile al Señor que te salve. Y dile que te animas a caminar sobre el agua, porque sabes que Él nos sostendrá y que tú estarás seguro al lado.